Esta campaña electoral ha sido la más violenta en los últimos 10 años. Entre octubre de 2022 y septiembre de este año, la misión de observación electoral ha registrado 335 hechos de violencia contra precandidatos y candidatos que quieren ser gobernadores, alcaldes, concejales, diputados o ediles, además de políticos que no están aspirando. Eso es 63% más que las últimas elecciones regionales de 2019 y una cifra muy lejana a los 142 hechos violentos registrados en las elecciones de 2015. Las regionales más pacíficas de las últimas décadas. La reconfiguración de los grupos armados durante el gobierno de Iván Duque y los tumbos en el manejo de la política de seguridad durante el primer año del gobierno de Gustavo Petro han permitido una expansión del Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC, los responsables de estas intimidaciones. En medio de las carreras electorales, a Colombia la violencia política le ha costado la muerte de futuros presidentes, como Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Y tan solo en las elecciones de 1990 fueron asesinados 3 candidatos: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro. La violencia política de los 90 no es la misma de ahora. El proceso de paz con las FARC, que terminó en un acuerdo en 2016 y desarmó a la guerrilla más grande del país, ayudó a que en los años de la negociación se vivieran las elecciones más pacíficas en muchos años. Pero de 2015 a 2023, la misión de observación electoral ha registrado un aumento de 131%. La violencia contra los líderes políticos incluye amenazas, atentados, asesinatos y secuestros. Desde el 29 de octubre del año pasado han ocurrido 335 hechos de violencia contra líderes políticos, de los cuales el 33% lo han sufrido precandidatos y candidatos de alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas. De esos hechos fueron asesinadas 10 personas, 4 precandidatos y 6 candidatos a consejos municipales. Después del informe de septiembre de la MOE, el pasado 5 de octubre fue asesinada Marjorie Cárdenas Malagón, candidata al Consejo de Mutatá en el Urabá antioqueño. El movimiento político que más ha sufrido hechos violentos es el Pacto Histórico, movimiento con el que Gustavo Petro llegó a la presidencia. Sin embargo, la violencia se ha ensañado sin importar la ideología. Los candidatos asesinados de los que tiene registro la misión de observación eran tanto de izquierda como de derecha. Por ejemplo, Leandro Sánchez Reyes y José Cruz pertenecían a Creemos, el partido recién creado y liderado por el político de derecha Federico Gutiérrez. Y el panorama electoral es aún más complicado en municipios donde los alcaldes actuales han tenido que salir por amenazas de los grupos armados. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hay 15 alcaldes que por amenazas están despachando fuera de sus municipios y otros 11 trabajando bajo amenaza de grupos armados ilegales. La misma Defensoría sacó una alerta a finales de agosto sobre el riesgo de inseguridad en estas elecciones. Además, dijo que 113 municipios del país están en riesgo extremo, lo que significa que hay una alta probabilidad de que ocurran hechos de violencia contra aspirantes, candidatos, partidos políticos, dirigentes, jurados de votación y las mismas comunidades durante el proceso electoral. Los 7 departamentos donde están los municipios con riesgo extremo son Nariño, Norte de Santander, Chocó, Cauca, Bolívar, Antioquia y Caquetá. Esa concentración de la inseguridad en ciertos departamentos se explica en parte porque los grupos armados ilegales ya no disputan el poder nacional, sino que el conflicto se ha centrado en las regiones. Ahí se centran sus guerras por el control territorial y de las economías ilícitas como la coca y la minería ilegal. Esa reconfiguración del conflicto se dio durante el gobierno del expresidente Iván Duque, que dejó de lado el acuerdo de paz y desarrolló una estrategia de seguridad de mano dura con poco éxito, con la que privilegió la captura y bajas de los cabecillas. Pero los grupos armados siguieron su expansión y consolidación. Según la Defensoría del Pueblo, entre el 2019 y el 2023, el Clan del Golfo ha expandido su influencia y presencia de 213 a 331 municipios. El ELN pasó de 148 a 231 y las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco de 123 a 234, un crecimiento que ha implicado más guerra. En Colombia hay actualmente 7 conflictos armados activos localizados en regiones muy precisas del país, las mismas donde hoy se concentra la violencia política y electoral. Con esa herencia, el presidente Gustavo Petro ha buscado dialogar con todos los grupos armados para que entren a su propuesta de paz total, mientras su estrategia de seguridad se ha alejado de presionar militarmente a los
los armados. El lío es que mientras grupos como el ELN y el Estado Mayor de las FARC pregonan su voluntad de paz, también han influido e intervenido violentamente en medio de la campaña electoral de este año. En Chocó, por ejemplo, hay denuncias de que el ELN ha extorsionado a candidatos durante estas elecciones. Eso coincide con información de la Defensoría, que alertó que presuntamente el Frente de Guerra Occidental de esa guerrilla estaría extorsionando a precandidatos a varias alcaldías como las de Quibdó, Lloró, Pagadó, Carmen de Atrato, Tadó, Alto Baudó y Río Iró. Les piden plata para que puedan hacer campaña. Una muestra de esta violencia fue un atentado con explosivos contra la casa de la precandidata a la gobernación del Chocó, Marinela Palomeque Serna, el 17 de abril en Bagadó. Todo apunta a que el atentado fue porque decidió no pagar las extorsiones del ELN. El Frente Occidental de Guerra del ELN que opera en esa región está pidiendo entre 50 y 100 millones por candidatura en sus zonas de dominio. Pero la inseguridad no solo afecta a los candidatos, también a los votantes. Hasta agosto, según la registraduría, de los 66 puestos que no habían podido iniciar la inscripción de cédulas en todo el país, 52 eran de Chocó. Otra región que ha sufrido como pocas la violencia durante esta temporada electoral ha sido el Cauca y el sur del Valle del Cauca. Según la MOE, estos dos departamentos están en el top 3 de los que más han sufrido hechos violentos, desde líderes políticos hasta votantes. El Valle es el departamento con más casos de asesinatos y atentados registrados hasta septiembre. Por ejemplo, Luis Eduardo Timaná García, candidato indígena del Pacto Histórico al Consejo de Pradera, fue avaliado por sicarios y murió. A Claudia Ordóñez, candidata liberal al Consejo de Jamundí, también la mataron en agosto. En esa región opera la estructura más fuerte del Estado Mayor Central de las FARC, al mando de Iván Mordisco, el Bloque Occidental. Este grupo es responsable de 3 atentados con explosivos en 3 municipios del norte del Cauca y un carro bomba en Jamundí, en el sur del Valle, a mediados de septiembre. Aunque esa disidencia empezó diálogos con el gobierno de Gustavo Petro y ha dicho que respetará las elecciones, hay denuncias de amenazas a candidatos. Además, a lugares como Argelia Cauca solo se puede entrar con un carnet entregado por ese grupo armado. Pero la intervención de los grupos ilegales en las elecciones no es solo con las armas, también buscan que sus aliados ganen el 29 de octubre. El fiscal general Francisco Barbosa dijo que supuestamente en 262 municipios hay un alto riesgo de tener votaciones atípicas y que estos grupos impongan un candidato. Y el registrador Alexander Vega ha denunciado información más precisa. Ha dicho que el ELN está apoyando un candidato a la alcaldía en Ricaurte, Nariño, mientras las disidencias del Estado Mayor de las FARC están detrás de 2 candidatos, otra en Ricaurte y uno más en Rosas, Cauca. Además, alertó sobre candidaturas en 4 municipios de Sucre con influencia del Clan del Golfo. Para enfrentar todos estos riesgos en las elecciones, el gobierno de Petro ya activó el Plan Democracia. Se trata de un plan anunciado por el ministro Iván Velázquez y que implica el despliegue de 220.000 soldados y policías desde el pasado 1 de octubre. Con esto, el gobierno responde a las críticas de los gobernadores y la oposición frente al manejo de la seguridad en las regiones y le apunta a que el 29 de octubre, en la noche, pueda dar un balance menos dramático a la realidad que han vivido los candidatos en los últimos meses. Y a largo plazo, la apuesta del gobierno es que con una exitosa negociación con los grupos armados no se repita la tragedia que vivieron líderes políticos en esta campaña.